puntos, aparte de lo que ya estamos iniciando con el capítulo número 4, es esto, ¿ya? Entorno de operaciones fundamentales y atajos de teclado. ¿A qué se refiere, por ejemplo, el entorno? Cuando nosotros vamos a ejecutar lo que es la herramienta de Excel, lo primero que nos va a aparecer es esta pantalla. Voy a subir esto un poco más arriba para que puedan visualizarlo. Nos va a aparecer esta pantalla donde nos ofrece ya todo tipo de herramientas. Al igual que en Word tiene diferentes partes. Todo lo que está aquí en la parte superior se le llama cinta de opciones, porque dentro de lo que son las cintas de opciones o dentro de cada pestaña tiene diferentes opciones, diferentes botones. ¿Ya? Ahora, otra de las opciones que vamos a tener en esta parte y lo vamos a utilizar mucho es este, ¿ya? El asistente de funciones, donde dice FX. Desde esta parte yo puedo realizar cualquier tipo de ediciones. Por ejemplo, necesito registrar Involha y miren, desde esa parte a la celda está mandando. Entonces, también cuando nosotros, por ejemplo, queremos ver con qué fórmula han trabajado, tal vez les han facilitado, vamos a decir, una electrónica ya automatizada y quiero revisar sus fórmulas, entonces selecciono la celda y en esta parte nos va a informar. Por eso se le llama asistente de funciones. Ahora, otra opción que tenemos en esta parte que también vamos a utilizar son las hojas, ¿ya? Excel se caracteriza, por ejemplo, hace rato ya habíamos mencionado, es una hoja de cálculo, pero también se caracteriza porque lleva hojas como un libro. Por ejemplo, en un libro tiene 100 hojas y así sucesivo, puede tener más de 100 hojas. Entonces, en la hoja 1 yo puedo empezar a trabajar, puedo empezar a registrar muchas cosas, pero si yo paso a la hoja 2, presionando el signo más, por ejemplo, entonces se va a habilitar una nueva hoja. A ver, vamos a guardar. Se va a habilitar una nueva hoja vacía para que yo empiece a trabajar de la misma forma. Entonces, las hojas que yo desee, voy a poder activarlo. Y ahí está, hoja 2 de manera vacía. Entonces, puedo seguir activando lo que son las hojas. Ahora, estas hojas se pueden eliminar a su vez, asimismo como cambiar sus nombres. Y entonces la pregunta es, ¿cómo yo, por ejemplo, puedo eliminar o cambiar los nombres de esta hoja? Presionando clic derecho encima de la hoja, no en las celdas, sino hay que irnos encima de la hoja y ahí nos sale, ¿no? ¿Quieres eliminar? Cambiarle el nombre. Por ejemplo, quiero cambiarle el nombre. Vamos a arrancar nuestra primera clase, entonces quiero ponerle el nombre de ejemplo 1. De esa manera presiono Enter y mi hoja ya se llama ejemplo 1. Ahora quiero cambiarle el color, entonces para la misma vengo y ahí me sale, ¿no? ¿Quieres eliminarlo? No. ¿Cambiar nombre? No. ¿Quieres copiar? Por ejemplo, podemos copiar una hoja. Esto, por ejemplo, una vez que yo ya tenga registrado mis datos, entonces quiero copiar, digamos, lo mismo para modificar y cambiarle el nombre, se puede igual. Entonces me está dando la opción de copiar. Tengo otra opción, por ejemplo, color de etiquetas, que yo puedo utilizar cualquiera de estos colores. Entonces, esa hoja ya va a estar con ese color. Tenemos esas opciones que vamos a decir, que se empiezan a editar a partir desde las hojas, ¿ya? Clic derecho encima de las hojas y recién podemos empezar a editar. Otra de las opciones que vamos a utilizar, por ejemplo, es esto, ¿ya? El zoom, el minimizar y el maximizar para mostrar un poco más en cuanto a las celdas y para minimizar. Estos son, por ejemplo, las herramientas que nos ofrece. Estamos hablando de manera tal vez resumida porque también tenemos la barra de desplazamiento que tal vez nosotros ya conocemos, el acceso rápido y entre otras opciones. Pero sin embargo, las que más vamos a utilizar van a ser estas opciones. Ahora, Excel, ¿por qué se caracteriza? Excel se caracteriza porque trabaja con columnas y celdas. ¿A qué se refiere, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con columnas y celdas? Por ejemplo, todo lo que está representado por el abecedario y lo que va de arriba hacia abajo se conoce con el nombre de columnas. ¿Cómo yo puedo seleccionar una columna en conjunto? Por ejemplo, una forma es venir y marcar, pero si yo quiero seleccionar todo en uno, miren este puntero, una flecha hacia arriba al centro de la letra.
presiono y de esa manera puedo seleccionar de manera, vamos a decir, toda la columna. Y para eliminar, por ejemplo, en vez de estar marcando, vengo, selecciono y yo ya puedo eliminar la columna. Y entonces a esto se les llama columna y se selecciona todo en conjunto simplemente utilizando esa flecha que apunta a la parte inferior, pero esa flecha, en otras palabras, solo aparece, vamos a decir, cuando nosotros vamos seleccionando o apuntando el puntero del ratón encima de la letra. Lo mismo sucede con las filas. ¿Y quiénes van a representar a las filas? Por ejemplo, ya sabemos que, que el abecedario le está representando a las columnas. Entonces, los números son los que les representan, vamos a decir, a las filas. Lo mismo, si yo quiero seleccionar en conjunto, simplemente tengo que buscar esa flecha al centro del número. Miren, aparece una flecha apuntando a la parte derecha porque las filas van de izquierda a derecha y si yo presiono, entonces estoy seleccionando, en otras palabras, todo lo que es, un momento por favor, estoy admitiendo a uno de sus compañeras. Ya, entonces miren, está seleccionando todo lo que es, vamos a decir en otras palabras, la fila. Entonces, de esa manera, por ejemplo, podemos empezar a trabajar lo que son las filas o las columnas. Podemos empezar a seleccionar. Entonces, vamos a tomar en cuenta eso. Ya seleccionamos de esa forma a las columnas y las filas. Ahora, hace rato habíamos dicho, Excel se caracteriza porque trabaja con filas y columnas. Acabamos de conocer las filas y acabamos de conocer lo que son las columnas. Ahora, vamos a decir, cada cuadrito que nos está mostrando en esta parte o estamos navegando, me sirve más que todo o se llaman, por ejemplo, celdas. ¿Y las celdas qué serán, por ejemplo? Las celdas más se los conoce como la intersección entre la fila y la columna. ¿Por qué intersección? Porque está dentro de lo que es la columna y lo que es la fila. Entonces, ahora, estas celdas, cuando empecemos a trabajar con fórmulas, lo vamos a utilizar muchísimo. ¿De qué forma? Porque vamos a manejar lo que es la parte de posiciones. ¿A qué se refiere cuando yo hablo, por ejemplo, de posiciones? ¿Qué pasa si yo les digo, vayan a escribir sus nombres en la posición E5? La posición E5, vengo a la columna E de la fila número 5. Incluso aquí, en este sector me está informando donde está el cuadro de nombres, es 5. Entonces, en esta parte yo puedo registrar mi nombre o la fórmula, ¿no? En este caso, posiciones o las intersecciones. Entonces, vamos a decir nuevamente que valga la redundancia, las celdas trabajan con posiciones. ¿Por qué lo llamo posiciones? Cada celda tiene un nombre específico. Por ejemplo, este es F5. Si yo hago clic en esta parte, es E11 y me está informando. Es que cuando trabajemos con fórmulas, no vamos a utilizar estas posiciones, vamos a hacer llamar a las posiciones, es decir, E11 más F11, E12 más F12, por ejemplo. Entonces, por eso es necesario, por ejemplo, que los identifiquemos de esa manera. Ya, entonces, Excel se divide en estas tres partes, columnas, filas y celdas. Ahora, otra de las opciones que vamos a utilizar mucho en Excel son los punteros, ¿ya? En este caso, por ejemplo, este puntero que yo estoy mostrando en este momento es un signo más de color blanco. ¿Cuándo lo van a utilizar este puntero? Si ustedes quieren seleccionar un rango de celdas, para eso lo van a utilizar. Por ejemplo, a este rango de celdas yo quiero darle tal vez un color, un borde, porque en la pestaña de inicio, al igual que en Word, nos ofrece para poner bordes, para poner color a la letra, para poner color o fondo a las celdas, cambiar la letra. Todas aquellas opciones igual me está ofreciendo en la pestaña de inicio. Entonces, tal vez quiero poner bordes simplemente a este sector, entonces selecciono. Este signo más me sirve específicamente para eso, seleccionar un rango de celdas. No nos vamos a olvidar. Quiero seleccionar, ya a ver, hasta esta parte. Quiero poner algún borde porque en este sector, por ejemplo, donde está la negrita, la cursiva y el subrayado, está la parte de los bordes. Puedo poner, ¿verdad? Los bordes, solo a lo que yo he seleccionado. Por eso es importante este puntero. Ahora, aparte de este puntero, voy a registrar en esta celda Involha, hay otro puntero que también se utiliza. Este otro puntero es un puntero de 4 esquinas, no sé si lo logran ver. A ver, voy a tratar de maximizar.
Aunque eso no lo va a solucionar, el puntero va a seguir mostrándose. Miren, es un puntero de 4 esquinas con una flecha, por ejemplo, me está mostrando. Vamos a volver a su estado normal. Puntero con una flecha de 4 esquinas. Este puntero me sirve para mover. Por ejemplo, quiero mover, miren, tal vez lo que he sumado, muchas veces sucede eso, lo sumamos en una celda diferente, entonces puedo mover, tengo que mover a la posición A1. Y miren, acaba de moverse. Este puntero solo aparece en los bordes, ya sea de la parte inferior o de la parte superior. Agarro y lo puedo volver a trasladar a esta parte. Entonces, esto más que todo me sirve si en algún momento, por error, digamos, mi fórmula lo he realizado en otra celda diferente, puedo agarrar y acomodarlo. Ya entonces ese puntero me sirve para mover donde yo desee. Ahora, un tercer puntero. Por favor, no se olviden, puntero signo más, selecciona, puntero con una flecha y de 4 esquinas para mover, y otro puntero que siempre me va a aparecer aquí en la parte inferior. Hay un cuadro pequeñito, en ese sector me va a aparecer, pero es un signo de signo más de color negro. Entonces, esto me sirve para copiar los datos. Por ejemplo, si yo ya he realizado una fórmula en esta parte y tengo tal vez una suma, me han indicado que realice, yo ya tengo la fórmula, entonces no necesito hacer uno por uno. Esto va a copiar esa fórmula y automáticamente se va a ir duplicando. Ese signo más me sirve para eso, para ir duplicando aquellos valores y realizar la suma automática para todos, sin la necesidad de estar haciendo uno por uno. O en este caso me está sirviendo para duplicar los datos o el texto que yo he registrado porque no estoy manejando fórmulas aún. Entonces, siempre se mueve en esta dirección. Pueden ir de manera vertical a ambos lados, no por si acaso, siempre te pide primeramente que vayas de manera vertical o escojas de manera horizontal. En este caso de manera vertical y quiero ir a la parte horizontal, entonces simplemente desde esa parte agarro el signo más y duplico de esa forma. ¿Qué pasa si yo selecciono solo estos dos y quiero duplicar solo esos dos a ese lado? Entonces, de esa forma igual se puede trabajar. Entonces, lo que tú seleccionas, en otras palabras, y buscas el signo más, puedes empezar a duplicar o copiar esos datos, porque ese signo más es su función principal, copiar. Ahora, ¿será que yo puedo mover en conjunto todo esto? Miren, yo selecciono, sabemos que el signo más ahora selecciona, está en conjunto y quiero mover a otra posición. Y para mover hemos dicho en los bordes superiores o en el borde inferior buscamos la flecha con ese puntero de 4 esquinas. Agarro ese puntero y puedo mover hasta esta parte. De esta forma se puede empezar a mover igual lo que son las celdas. Entonces trabajamos de esa forma con lo que es Excel. Por el momento simplemente estamos explicando más que todo la parte de manipular estos punteros, ¿ya? Entonces, de esa forma, en casa ustedes ya lo pueden practicar, por ejemplo, si tienen sus computadoras, hasta en los celulares, ¿no? Nos ofrecen este tipo de punteros, por ejemplo, para duplicar, para poder copiar y demás. Entonces, de esa manera vamos a utilizar esos 3 punteros. Ahora, una vez que tengamos ya, digamos, datos registrados, yo ya puedo empezar a realizar los cambios que yo desee. Tal vez va a haber un título principal llamado Involve Hub. En esta parte lo voy a dejar de esta manera. Y ese título principal, por ejemplo, llamado Involve Hub, quiero ponerlo en este sector. Entonces, o tal vez cambiar las letras, ¿no? Lo único que yo tendría que hacer es seleccionar todo esto, vengo hasta esta parte y puedo cambiar la letra que yo desee. Entonces eso ya va a partir de cada uno de nosotros si queremos cambiar la letra. Otro, el tamaño, aumentar el tamaño, disminuir. El color de las letras. Entonces, si nosotros deseamos, podemos cambiar incluso el color de las letras. Ahora, aparte de esto, también tenemos lo que es el relleno. Este relleno más que todo se utiliza en las celdas ahora. Por ejemplo, en cuanto al título, quiero ponerlo este relleno.
Entonces, de esa manera se está poniendo. Todavía el título nos está, vamos a decir, nos está mostrando. Por ejemplo, en este caso el título no se está mostrando porque está en una sola celda. Y como está en una sola celda, entonces le falta, vamos a decir en otras palabras, espacio y no se está mostrando. ¿Cómo yo puedo asignar más espacio, vamos a decir, en las celdas? Entre la columna E y F, en la línea me tengo que posicionar, por ejemplo, si yo quiero dar un poquito más de ancho. Entonces selecciono y puedo dar un poco más de ancho, así sucesivamente. Entonces en esta parte puedo venir a cambiar la letra, por ejemplo, en ese tipo de letra y ya está. De esa manera podemos dar un poco más de ancho, pero eso incluso más adelante lo vamos a tocar ese punto. Bien, entonces podemos dar colores nuevamente, volvemos a lo mismo. Este se llama relleno, por ejemplo, entonces podemos ir dando algunos colores. Ahora, quiero poner bordes a esta tablita que tal vez yo esté empezando a armar, entonces selecciono y una vez que seleccione me vengo a esta parte que dice bordes. Por ejemplo, si quiero quitar los bordes, simplemente tengo que poner sin borde y si quiero poner de manera rápida los bordes, pongo todos los bordes y miren, acaba de asignarle todos los bordes simplemente a ese sector. Muchas veces cometemos como en la tabla, ¿no? Como en Word, irnos a insertar y tratar de poner estas opciones. No, no trabaja con eso, por ejemplo, Excel, porque ya en realidad ya se asemeja a la tabla porque ya está trabajando con columnas y filas, ¿verdad? Entonces, para eso está esta opción de bordes. ¿Qué pasa si yo vengo a esta parte y selecciono la opción que dice más bordes? Y en más bordes, por ejemplo, puedo yo escoger el modelo. Por ejemplo, a este modelo, de este color, y me da la opción de, ya escogiste tu modelo, ahora vamos asignando en la tabla. Contorno, que quiere decir alrededor, e interior en la parte interna. Para diferenciar, contorno lo vamos a poner este modelo y con líneas segmentadas, ¿ya? Lo vamos a poner el interior. Miren, líneas segmentadas lo que es el interior y el contorno, esa línea gruesa. Incluso lo del interior podemos cambiar hasta el color, ¿no? Nos permite incluso cambiar el color. Entonces, pero ahora si ustedes quieren poner el mismo contorno alrededor, entonces adelante. Pueden poner tanto en el contorno y en el interior el mismo estilo, pero tomen en cuenta que tienen que activar estas dos opciones, tienen que mostrarles de esta forma, ¿ya? Entonces presionamos aceptar y de esa forma estaríamos asignando lo que son los bordes. Eso, nuevamente les reitero, va dependiendo del modelo que ustedes quieran escoger. Entonces venimos a esta parte, yo puedo poner, por ejemplo, todos los bordes, que sería un borde sencillo. Ahora, en estos bordes, nuevamente para separar solamente líneas, vengo a esta parte, más bordes, grosor, lo dejo en color negro, contorno, simplemente el contorno. Miren, de esta forma puedo empezar a poner igual solamente los contornos. Vengo a esta parte, contorno, y de esa manera puedo habilitar esto igual, ¿no? Donde va a estar el título principal, puedo poner contorno, estoy escogiendo ese estilo, contorno, es decir, alrededor, no internamente, y de esa manera se va a ir armando. Entonces, en este sector están las opciones para que yo empiece a editar. Enseguida vamos a tocar este punto. Ahora, una vez que nosotros ya hemos cambiado las letras y demás, también tenemos otras opciones como combinar celdas. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, el título quiero que esté en toda esta parte. Entonces, lo que nosotros podemos realizar es combinar las celdas. ¿De qué forma? Miren, selecciono ese sector y una vez seleccionada, yo voy a presionar combinar y centrar. Presiono eso. ¿Cuántas celdas eran? 4. A las 4 celdas lo ha convertido en uno solo. ¿Qué pasa si por error yo he seleccionado esto más? Una celda más. Miren, acabo de combinarlo con eso más. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer en esta parte? Vengo a la misma opción de combinar, selecciono esta opción y ahí me sale separar celdas. Presiono separar celdas, aunque el color esté pintado, pero acaba de separarlos. ¿Ya? Y como los ha separado, incluso su borde lo ha ido quitando, ¿verdad? Ahora, sí puedo solucionarlo seleccionando estas 4 columnas y combinar. Obviamente esto tendría que quitarle el color. ¿Y cómo quitamos el color? Venimos al mismo relleno,
No lo vamos a pintar de blanco porque no corresponde, sino vamos a poner sin relleno. Y rápidamente ya tenemos nuevamente una sola combinación. Eso, por ejemplo, sus bordes, puedo activarlos, ¿no? Nuevamente. Ahora, esto nuevamente les reitero, me sirve para eso, para combinar. Por ejemplo, la cantidad de celdas que yo seleccione, por ejemplo, todo esto, presiono combinar y lo que va a realizar es eso, ¿no? Unirlo. Me manda un mensaje de que simplemente va a mantener un valor, perfecto, que lo mantenga simplemente un valor. Yo puedo seleccionar hasta esta parte y solamente combinar eso. Me dice que va a borrar los demás y solamente va a mantener un valor. Entonces, lo mismo en esta parte, puedo empezar a combinar. Para eso me sirve más que todo esta opción de combinar. Ahora, esta opción de ajuste de texto, ¿para qué me servirá específicamente? Miren, en esta parte yo puedo poner, a ver, vamos a tratar de registrar Instituto Boliviano Japonés, vamos a poner ya. Por ejemplo, yo estoy registrando ese texto, voy a cambiar el tipo de la letra porque no se está mostrando. Ya, acabo de registrar y como el espacio o el ancho de la columna es pequeño, no se muestra. Pero si hemos combinado, debería mostrarse todo en completo, ¿no? Entonces, para eso me sirve esta opcióncita. Si hay espacio, entonces lo que se va a encargar esta opción es ajustar ese contenido en esa parte. Por ejemplo, Instituto Boliviano está separado. Tal vez en esa parte ya puedo darle un poco más de espacio, ¿no? Bien, boliviabo, dicen. Entonces vamos a cambiar esta parte. Entonces tal vez de esa manera ya podemos trabajar, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esa parte. Este ajuste de texto me sirve para eso, para acomodar. Pero sin embargo sigue en la parte inferior. Por ejemplo, como hay espacio en esta celda, podríamos ponerlo al centro o a la parte superior. Para eso, ¿quién se va a encargar? Estas opciones, las alineaciones. Esta, por ejemplo, es una alineación a la parte izquierda, miren cómo el texto solamente es para el texto esta opción. Alineación al centro, como el texto se está moviendo al centro, alineación a la derecha. Y esta otra opción, ¿para qué me servirá? Esto me sirve más que todo para la celda superior, centro e inferior. O yo puedo poner centro, centro. Y de esa manera nosotros ya podemos empezar a alinear. También tenemos estas opciones en las celdas. Entonces, esto más que todo para que ustedes aprendan a diseñar sus formularios que les van a dar de manera correcta y adecuada, con todas las opciones, por ejemplo. ¿Qué pasa si la celda, vamos a decir, esta parte lo voy a quitar, pero esto tiene que ingresar de esta forma? Pequeñitas, ¿no? Pero el texto o la letra no se ve. Para eso también tenemos la opción de orientación de textos. ¿A qué se refiere esta orientación? Por ejemplo, ¿de qué forma quieres tu texto? Esto puedo seleccionar y miren, en Volhab y en esta parte ya se van a ir registrando lo que son los datos. También existe esta opción de orientación. Por ejemplo, esto quiero orientarlo de esta forma. A ver, ángulo ascendente. Y al centro lo puedo poner. Entonces, de esa forma igual esto se puede empezar a trabajar. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero volver al estilo normal? Simplemente vengo a esta parte y busco la opción de estilo normal. Como no hay, entonces ingreso a la opción que dice formato de alineación de celdas y en esta parte me aparece tipo un reloj, ¿ya? Entonces agarro el texto y yo puedo alinear donde yo desee. Por ejemplo, en 0 grados. Presiona aceptar y vuelve a su estado normal. Bien, entonces hasta esta parte solo hemos visto de cómo podemos cambiar bordes, letras, cómo podemos combinar y todas esas herramientas de formato de texto están en este sector. Entonces, de esa manera podemos empezar a trabajar, ¿ya? Ahora, aparte de esta, a ver, antes de continuar, ¿alguna duda o pregunta hasta esta parte? A ver, los que están conectados, ¿alguna duda o pregunta hasta esta parte? ¿O todo está en claro?
Bien, creo que no hay duda. Por favor, si tienen alguna duda, estamos empezando desde la parte más básica. Si hay dudas o preguntas, entonces no duden en consultar, pregúntenme. Vamos a ir quitando algunas de las dudas que tal vez tengan. Bien, continuamos entonces. Eh, ahora, aparte de ya saber editar las celdas, también tenemos otra opción en esta parte, ¿ya? Donde dice celdas y me sale una opción que dice insertar, eliminar y lo que es la opción de formato. Ahora, en insertar, ¿qué es lo que nosotros podemos? Por ejemplo, me he olvidado en el rango de la columna HI, una columna, me he olvidado insertar una columna. Necesito una columna más para llenar los datos. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Las columnas siempre se insertan a la parte izquierda. Es decir, si yo me posiciono en esta parte, la columna se va a insertar a la parte izquierda. Si yo me posiciono en esta parte, la columna se va a insertar a la parte izquierda. Entonces me posiciono en esta parte y me voy a la opción de insertar y presionamos la opción que dice insertar columnas. Y miren, a la parte izquierda se ha ido insertando una columna más. Y eso es lo bueno de Excel, no se desconfigura, nada. Nos da la opción de insertar, por ejemplo, esa columna. De las filas siempre inserta a la parte superior. Entonces, vengo a esta parte, por ejemplo, me posiciono dentro de lo que es Symbol Hub y vengo a esta parte, insertar, por ejemplo, filas. Y obviamente va a insertar la misma cantidad de filas que yo acabo de seleccionar. Por ejemplo, si yo selecciono simplemente una fila en esta parte, insertar fila. Y ahí está. Ahora, ¿será que puedo yo, por ejemplo, insertar las filas presionando clic derecho? También, ¿no? Me sale en esa parte, insertar y la misma opción. Me dice insertar toda una fila, insertar toda una columna. En este caso, insertar toda una fila. Vamos a seleccionar y ahí está. Entonces, de esa forma igual podemos empezar a insertar lo que son las filas. Y las columnas, de la misma forma, clic derecho, insertar, y ahí me sale, por ejemplo, para insertar las columnas. Y si en algún momento, por ejemplo, yo quiero con la combinación de teclas insertar, simplemente tengo que presionar control más, control y el signo más, entonces me sirve para insertar, me salen las mismas opciones. Entonces también ustedes pueden trabajar de esa manera. Ahora, aparte de insertar filas, columnas, también nos permiten insertar celdas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en algún momento en esta parte yo, si deseo, puedo insertar alguna otra celda más. Y me pregunta, ¿no? Desplazar hacia abajo, sí, lo vamos a dejar. Entonces, miren, una celda insertado, una celda, ya sabemos que es una celda, y lo ha desplazado a la parte inferior, a las demás, vamos a decir, a las demás celdas. Entonces, de esa manera igual se puede trabajar. Y otra opción que tenemos en esta parte es la parte de eliminar. De la misma forma, selecciono la columna o todo en conjunto. Miren, de esta manera selecciono, a la hora de eliminar ya bloquea filas porque cuando yo he seleccionado ya ha dado por entendido de que tiene que eliminar columnas. Entonces presiono eliminar columnas y ya está. Otra forma de eliminar columnas es posicionarme en cualquiera de las celdas, presionar clic derecho y luego me sale la opción de eliminar. Y ahí me sale este botón que dice... ¿cuál de las opciones voy a eliminar? Por ejemplo, toda la columna, selecciono aceptar. Y si quiero eliminar filas, de la misma forma, filas, clic derecho o control y el signo menos. Control y el signo menos también me aparece esta opción. Y yo ya puedo eliminar, por ejemplo, la fila, toda la fila. Y de esta forma podemos control menos, vamos a decir, puedo eliminar toda la fila. Entonces, de esa manera podemos empezar a practicar. Ahora, otra de las opciones que tenemos en esta parte es el formato. Y este formato me sirve, por ejemplo, para dar un ancho o un alto de fila o un ancho de columna. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, cuando nosotros queremos dar un espacio a una columna, trabajamos de esta manera, ¿no? Ya les había indicado entre la intersección en la línea, de esta forma. Y si quiero dar, por ejemplo, más alto a la fila, me posiciono de la misma forma, entre el 4 y el 5 en la línea. Entonces voy dando ese espacio que necesita y simplemente tengo que arrastrar y así. De esa forma podemos empezar a dar los espacios. Pero ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, las celdas de un mismo tamaño? Entonces, si yo quiero de un mismo tamaño las celdas, ¿qué es lo que voy a hacer? Selecciono las celdas y vengo a formato y en formato, por ejemplo, en cuanto al ancho de las columnas, este ancho quiero que sean un mismo tamaño. Entonces, primeramente averiguaremos con cuánto de ancho está trabajando. Vengo a esta parte, formato,
presiono ancho y me informa de 10,71. Entonces selecciono el modelo y presiono lo que es ancho y vamos a poner de 5. Aceptar y miren, a todos el mismo ancho. Entonces, con seguridad en planillas salariales y demás, tiene un ancho determinado, entonces lo que se hace es eso, ¿no? No es trabajar uno por uno, sino se selecciona y ya está. En el alto lo mismo, selecciono alto, primeramente averiguaremos con cuánto de alto está trabajando, alto con 15. En cuanto a alto lo vamos a poner a 20, a ver, alto 20, aceptar y miren, para todos, nuevamente vamos a decir, se ha ido dando el mismo tamaño. Entonces, de esa forma. Ahora, por ejemplo, necesito tal vez más espacio solo en esta parte. Entonces, solo a esa parte puedo empezar a configurar y lo demás que se mantenga en el mismo ancho. Entonces, esta opción de formato también me sirve para eso. Y el día de hoy van a realizar, por ejemplo, la planilla de las inscripciones, ¿ya? Les voy a mostrar de qué forma les voy a mandar el ejemplo de qué forma tienen que realizarlo. Eso va a ser, por ejemplo, aún hay tiempo para el avance, entonces ustedes pueden trabajarlo o pueden realizarlo, aquella planilla. Tenemos 3 minutos, dentro de 3 minutos se va a ir cortando. ¿A qué me refiero? A ver si logramos terminarlo, y si no lo logro terminar, entonces, como se está grabando un video, lo podemos posteriormente trabajar igual. Vamos a pasar a la hoja 2 para mostrar, o al ejemplo 1 para mostrar qué es lo que se tiene que realizar. Por ejemplo, voy a poner en esta parte nómina. ¿Cuántos exámenes van a dar ustedes? Por ejemplo, 4 exámenes o 4 parciales. Entonces, aquí va a entrar el título, Involhub. Se diseña de esta manera. Y en esta parte va a venir, por ejemplo, vamos a decir las primer parcial. Y saben que en el primer parcial se califican 4 cosas, ¿no? Asistencia. Y en esta parte, aparte de asistencia, tareas o prácticas. Evaluación diaria. Y finalmente examen. Y va a ser lo mismo, vamos a decir, y aquí va a salir su promedio. Y va a ser lo mismo para los otros. Son 4 parciales lo que van a dar en el anualizado. Entonces vengo a esta parte, control B, va a ser el segundo parcial, el tercer parcial y el cuarto parcial. Miren, si yo veo como hoja, como tal esto, yo no puedo presentar mi planilla de esa manera, ¿no? En una hoja, 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas. Lo que tendría que hacer, por ejemplo, es acomodarlo. Y para empezar, las notas no necesitan todo este ancho. Después los bordes y demás. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo realizar? Selecciono, aparte de la nómina, la numeración igual me falta, ¿ya? Selecciono todo esto y rápidamente me voy a formato y el ancho. Está con 10, lo vamos a poner a 4. Entonces, miren, vamos a decir el primer parcial, segundo parcial, todavía no he cambiado los textos, acaba de acomodarse y vamos a verificar si ya está dentro de una hoja. No está dentro de una hoja aún, pero ¿cómo puedo configurar, por ejemplo, que la hoja esté de orientación horizontal? Entonces, con orientación horizontal, yo ya puedo empezar a acomodar. Ahora, ustedes dirán, pero esta parte no se ve bien. Claro, no se ve bien por el momento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner primeramente lo que es la parte de los bordes sencillos por el momento, y ahí está. Y esto nos está mostrando, ¿no? ¿Qué hago? Selecciono este sector de las letras. Esta parte, la parte de la orientación lo vamos a cambiar a esto. Y miren, ya se está empezando a acomodar. Y esto del primer parcial, puedo combinarlo. Segundo parcial me falta cambiar el texto, entonces también vamos a combinarlo y los bordes cada uno ya va a empezar a trabajar. Esto también lo puedo combinar y esto igual, y nos faltaría un promedio final, ¿no? De todo, todos tienen un promedio. Entonces miren, y el título principal, por ejemplo, lo puedo combinar, ¿ya? Y aquí los colores por parciales, digamos. Obviamente yo estoy seleccionando solo esa opción. Y en esto, y los